Bueno, chicos, vamos a empezar con la explicación de lo que era la morfología urbana y la estructura urbana, los problemas de la ciudad, y ya nos metemos directamente en hacer algunas prácticas y a repasar, porque ya hemos terminado el temario. Oficialmente no va a entrar nada más en selectividad, ¿de acuerdo? Entonces empezamos la morfología, que es la identificación y el comentario de los planos urbanos, ¿vale? Que es una de las probabilidades que suele caer con más frecuencia. Bueno, el aspecto externo de la ciudad depende de qué. Depende de dónde está, de cómo es su relieve, el plano que tiene esa ciudad, la trama es irregular, es radiocéntrica, es ortogonal o endamero, cómo se disponen los edificios, cómo son los edificios en sí, altos, bajos, unifamiliares, plurifamiliares, y cómo son los usos del suelo que se distribuyen en la ciudad. ¿De acuerdo? Lo que venimos diciendo, pues una zona industrial, porque hay polígonos, o una zona residencial, porque hay bloques de vecinos, o una zona comercial, porque hay edificios comerciales, ¿de acuerdo? En eso nos vamos a meter. Entonces, pues bueno, por la situación y el emplazamiento, el aspecto que podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos Toledo, que tiene el antiguo Toledo, obviamente, tiene un emplazamiento defensivo, está rodeado por el río Tajo, que lo tenéis aquí, está protegido, una antigua muralla, que veis el lienzo que podemos tener aquí abajo, ¿vale? De muralla, pero que hoy en día ya queda muy poquito, y pues una trama ahí lo más protegida posible, con una trama irregular, los edificios muy apiñados, no son muy altos, si os dais cuenta, destacan los más grandes, como la catedral, el alcázar, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, es uno de ellos. O sea, aquí por ejemplo vemos Álora. Álora que está situado pues en un monte, está en un alto porque se tenía que proteger, con un castillo defensivo, ¿vale? Que estaba aquí, que para visualizar el que venía, ¿de acuerdo? Y como veis, pues se ve todo el valle del río Guadalhorce, o aquí, por ejemplo, en Ronda. Si veis, sobre un farallón levantada la antigua Orunda romana, y bueno, pues aquí está, ¿de acuerdo? En el caso de San Sebastián, por ejemplo, está situado entre la montaña y el mar, con lo cual es una ciudad que está encajonada. Eso también explica los precios de los pisos allí, que son carísimos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, si podéis ver, pues, obviamente ya nos indica que en esta cuestión el relieve es lo que ha hecho que la ciudad se disponga de forma más o menos lineal pegada a la costa, de acuerdo, que intente escalar un poco a los montes para ganarle algo de espacio, pero que no hay mucho más, de acuerdo. En cambio, pues en Sevilla podemos ver, aquí vemos Sevilla, de acuerdo, la antigua trama, las antiguas calles. Lo que pasa es que Sevilla se expandió muchísimo, como podéis ver. ¿Por qué? Pues porque está en el valle, es una llanura y por lo tanto la facilidad de expansión que tiene la ciudad es enorme. Simplemente pues ya es muy diferente, ¿de acuerdo? A una zona pues, encajada entre la montaña y el mar, como pasa en el Cantábrico. El tipo de plano que nos vamos a encontrar son variados, pero bueno, en principio aquí tenéis uno radiocéntrico, que es típico de ciudades que estaban en una colina o estaban en algunas ciudades que estaban cerca de un meandro de un río y entonces se quedaban encajonadas, o también pues porque era una zona medieval, defensiva, y a medida que se iban tirando las murallas porque la ciudad crecía, se iban haciendo nuevas y así iba creciendo la ciudad, por ejemplo, ¿vale? En otro caso nos encontramos con la ciudad de un origen medieval, cuyas calles son muy intrincadas, que no siguen ningún plano ordenado, ¿de acuerdo? Es muy anárquico todo y es típico de las ciudades medievales. Después el plano en cuadrícula, hipodámico, endamero, ¿de acuerdo? Así como podéis ver, que es muy típico de los romanos, ¿vale? Que nos viene de Asia Menor, nos viene de la antigua Grecia, o sea que es un plano que se ha recuperado múltiples veces, ¿de acuerdo? Se cortan las calles en ángulo recto y aquí se va a desarrollar sobre todo en la etapa de la Europa moderna, sobre todo con el salto a América, todas las ciudades de nueva planta que se hacen en América se crean con este trazado, y aquí sobre todo
en los ensanches del siglo XIX, cuando se saltan las murallas de las ciudades y crecen a lo bestia con el periodo industrial. Y aquí tenemos la ciudad lineal, son ciudades que en este caso es un barrio de Madrid que se hizo para la clase media. Se disponen a lo largo de una vía pública pues una serie de casas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en Málaga la ciudad jardín, ¿vale?, que se creó pues para encontrar un ambiente un poquito más sano a las afueras de la ciudad, también en forma en hilera, pero bueno, la misma Málaga se dispone linealmente, o Cádiz, para que veáis un poco, luego lo veremos. El plano radiocéntrico, ejemplo, Vitoria. Como veis, se le nota que aquí estaban las antiguas murallas, y como la ciudad ha ido creciendo, y a medida que crecía se iban trasladando las murallas, no había mucho más, y a medida que crecía pues se le iban tirando murallas, haciendo edificio y construyendo muralla. Y como veis, pues el núcleo de lo que es la Vitoria actual pues tiene esta forma. Aquí tenéis el plano, fotografía aérea y plano. Son las dos formas de ver la evolución del urbanismo en geografía, sobre fotografía aérea o sobre plano. Aquí podemos ver Moscú, por ejemplo, para que veáis cómo le pasa lo mismo, un trazado radiocéntrico, desde el centro van saliendo las calles, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en Norlingen, pues lo mismo, una ciudad muy pequeñita, rodeada por una muralla que se tiró y como podéis ver, pues de forma casi circular, ¿vale? La antigua ciudad, hoy obviamente expandida, ¿vale?, pero que ya nos dice cuál era su trazado medieval. Aquí, Toledo, trazado irregular, con calles muy apretadas, edificios que no eran muy altos, lo vimos al principio, rodeada por el río Tajo que la protegía. Aquí, por ejemplo, Córdoba, pasa 3/4 de lo mismo, la ciudad medieval islámica también con un trazado irregular, al cual pues se le han creado calles nuevas, porque obviamente la ciudad ha ido creciendo y se le han ido arreglando un poquito. ¿Por qué? Pues porque hay que comunicar todas las zonas de la ciudad y entonces hay que tirar casas abajo, hay que abrir calles nuevas, ¿de acuerdo? No llega todo impoluto desde la Edad Media, afortunadamente para los vecinos, porque si no sería horroroso, ¿de acuerdo? Y pegamos el salto a lo que es el plano que hablábamos antes en Damero, ¿veis? En cuadrícula que tenéis aquí, ¿de acuerdo? El hipodámico, aquí a simple vista ya lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Los veis aquí y que se distingue de esta zona totalmente. Esto tiene un trazado urbano diferente a todo este, y esto igual, diferente. ¿Por qué? Pues porque este es el trazado hipodámico que se va a hacer en el 19, cuando se ensancha las ciudades, se crean las ciudades burguesas con la industrialización, ¿de acuerdo? Cuando la ciudad empieza a absorber a mucha más población y necesita romper murallas y extenderse. Entonces aquí tenemos la ciudad medieval y moderna de Barcelona, y todo esto es el ensanche, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver el ensanche de Barcelona con la Sagrada Familia, que no es su catedral. La catedral de Barcelona es Nuestra Señora del Mar, de estilo gótico, y que está en el casco antiguo. Esta se hizo después, ¿de acuerdo?, por Gaudí. Aquí podéis ver la diagonal, y aquí podéis, pues bueno, ver todas las calles como están cortadas en ángulo recto, con bloques de vecinos que forman también una especie de patio interior. Todo, bueno, esto se creó para la burguesía catalana y, bueno, catalana, para la burguesía instalada en Barcelona. ¿De acuerdo? Plano lineal. En ciudades, pues quizá lo más destacado es Cádiz, que es que está condicionado por su situación de casi isla, ¿no? Un pequeñito istmo que lo une al continente y ya está. ¿De acuerdo? O Málaga, como veis, que se extiende desde el Rincón de la Victoria hasta la ciudad y después sube por el río Guadalhorce, también linealmente. Es una ciudad que, salvo en lo que se denomina Hoya de Málaga, que es donde ha crecido un poquito más, es una ciudad que se extiende linealmente, muy típico de las ciudades con mar. Y en los pueblos que viven de una vía de comunicación, en este caso, por ejemplo, veis una carretera. Aquí pasa lo mismo, cuando las carreteras daban de comer, ¿de acuerdo? Hoy en día ya son todo autovías y casi nadie entra en los pueblos.
Y la ciudad lineal de Arturo Soria en Madrid, que como veis se hizo obviamente hoy. Vámonos para atrás. Ahí se hizo para alojar a la clase media, pero obviamente la ciudad se ha comido todo. Ahora es un poquito difícil de ver, está aquí. Si os fijáis un poquito, veis la calle Arturo Soria, que es esta, ¿de acuerdo? Y la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Que se va a juntar aquí y después se abre. Pues aquí se va a juntar y después se abre, para que podáis verla aquí. Con urbanizaciones unifamiliares al lado de la carretera. ¿Cómo es la trama urbana? La trama urbana, ya metiéndonos en lo que es cómo se construye, aquí por ejemplo, pues esto es una trama cerrada. ¿Por qué? Porque las calles son estrechas, ¿vale? Calles estrechitas, muy estrechitas, como podéis ver. Y aquí en cambio pues la trama es muy abierta, ¿de acuerdo? Calles muy anchas, vías de comunicación rápidas y amplias y separación entre los bloques de vecinos. ¿Cómo son los edificios? Pues bueno, aquí los tenéis colectivos. Por ejemplo, esto es uno de los bloques del ensanche barcelonés. Si os dais cuenta, patio interior, con o sin edificación, porque después dentro se hicieron colegios, se hicieron más cosas o simplemente patios, y viviendas plurifamiliares, bloques más o menos alojados, ¿vale? Con buena salida hacia todas las direcciones. Y aquí en cambio, pues bueno, las casas son individuales, como veis, separadas, ¿de acuerdo? Y cerca de una vía de comunicación también. Esto se distingue desde arriba fácilmente. Los bloques ganan en altura 10 plantas contra máximo 2. ¿De acuerdo? Bueno, ¿para qué se usa el suelo? Volvemos a repetir la foto, pero si lo veis desde arriba, que lo tendréis aquí este mapa, como el anterior, ¿no? Pues bueno, ¿para qué se utiliza este suelo? Es un suelo residencial, para que la gente viva. Después ya veremos que hay muchas categorías de vivienda. Esta es un bloque burgués, este sería un poquito más bajito de categoría porque la trama está más apretada y menos luz, ¿de acuerdo? En principio, después ya veremos que eso también puede variar. Aquí, por ejemplo, el uso es industrial, como veis, son polígonos industriales con bloques bajos, ¿vale? Es de una planta o como mucho dos y lo que se necesita es espacio a lo ancho, no a lo alto. Esto es el viso, ¿eh? Aquí también usos para servicios, por ejemplo, en este caso de comunicaciones, por ejemplo, el ferrocarril, ¿vale? El de Málaga, la autovía, también el nudo de comunicaciones que hay ahí en Málaga, que tenemos aquí, el aeropuerto o el puerto, que son fácilmente distinguibles sobre un mapa. Otros usos de servicios comerciales, por ejemplo aquí, de uso lúdico y comercial, grandes superficies, el Plaza Mayor, IKEA, ¿de acuerdo? Siempre pegados a grandes avenidas de comunicación, bien sea por tren, bien sea por carretera, para que obviamente el acceso aquí sea fácil, siempre fuera de las ciudades, ¿vale? En el área periurbana, alrededor de la ciudad. Hospitalarios, como por ejemplo, ¿vale? el hospital clínico, o educativos como la zona universitaria, ¿de acuerdo? Con el hospital clínico aquí, ¿de acuerdo? Está fuera de la ciudad, aunque ya se están situando urbanizaciones cerca porque la ciudad sigue creciendo y sigue comiendo ese territorio. Bueno, la estructura urbana. Hemos visto la morfología, la forma, ahora la estructura. Entonces, cada área que tiene la ciudad se distingue por una serie de características que hemos visto morfológicas y las funciones que tiene. En general, aquí el casco antiguo, de trama irregular y demás, se corresponde con lo que es la ciudad preindustrial, bien sea de herencia medieval, bien sea de herencia moderna, ¿de acuerdo? El ensanche se hace en el 19, en la época industrial, que vamos a ver el de Málaga o el de Madrid o el de Barcelona, por ejemplo, pero todas las ciudades tienen su pequeño ensanche. Y la periferia,
que se estudia por el periodo actual, que es cuando se empieza a construir. Ya veremos también después otras cosas muy concretas, ¿vale? Que es cómo se han ido supliendo funciones con el tiempo, y después también el crecimiento, la creación de conurbaciones o aglomeraciones urbanas. Entonces, por ejemplo, dentro de un mismo plano, y aquí tenemos Madrid, vemos que tiene un casco histórico muy definido, ¿de acuerdo? Con una trama estrecha, muy densa. Después el ensanche industrial, de la época industrial, con sus retículas, ¿vale? Su plano ortogonal. Y aquí, por ejemplo, la ciudad lineal de Arturo Soria. Toda esta zona de aquí, ¿qué sería? Una zona residencial, vive la gente, pero es una de las expansiones que se hizo durante el siglo XX. Ya veremos que los años 70 fueron una explosión de construcción, y obviamente prácticamente vamos a ver una misma tipología. Había que meter mucha gente en el espacio que le daban. ¿De acuerdo? Esto es lo que se suele comentar, o lo que te piden que comentes cuando te ponen un plano urbano, que sepas delimitar las áreas y digas cuándo surgen y demás, que es lo que vamos a ver ahora. El casco antiguo. Bueno, pueden aparecer murallas, como vamos a ver en algún caso, o no. Pero si veis aquí en Málaga, ¿veis esta calle? ¿Vale? Todo esto, ¿vale? Carretería Álamos, es lo que era la antigua muralla y lo que iba pegado al río. Del lienzo de muralla nos quedan algunas cositas por carretería que se ven, o por aquí, creo que por el pasillo de Santa Isabel. Quedan todavía algunas cositas, pero veis que la ciudad está muy delimitada, ¿de acuerdo? En Toledo pasa 3/4 de lo mismo, la ciudad medieval está muy definida, ¿de acuerdo? Plano irregular, salvo algunas actuaciones, como por ejemplo aquí en Molina Larios, Cortina del Muelle, y en Calle Larios, que es parte del ensanche. Bueno, el ensanche es esta zona que hoy llamamos Soho, ¿de acuerdo? Y estas calles de aquí, con la creación de la Alameda y del Parque. Pero bueno, Calle Larios, que es la emblemática, ¿no? Y la señera en la ciudad. El resto de trama se ha modificado mucho, pero en principio irregular, obviamente. ¿De acuerdo? La trama cerrada, como veis, calles estrechitas, salvo Calle Larios. La edificación, en este caso, no es muy alta, aunque hay bloques que sí que son altos, pero no estamos hablando de bloques de 10 ni de 15 pisos, ni mucho menos rascacielos como los que puedo hablar en las ciudades de nueva planta, de Nueva York o de los países americanos sobre todo, ¿no? Y aparecen edificios patrimoniales, la catedral, comerciales y administrativos, ¿de acuerdo? Que es para lo que se está quedando el centro, ¿de acuerdo? Últimamente. Ya veremos que ha pasado por un momento en el que se degradó bastante el centro de las ciudades, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo en alguna fotografía. Aquí, por ejemplo, el casco antiguo, cuando es de origen romano, por ejemplo, en Zaragoza, todavía nos deja, aquí lo podemos ver, ¿vale? El cardo y el decumano, que eran las dos vías que hacían los romanos, y en medio el foro. Aquí podemos ver el cardo y aquí el decumano, y aquí está la Basílica del Pilar, ¿vale? Pero es la ciudad romana. Para que veáis, trama reticular o en cuadrícula en origen. Hablamos de la época romana, que lo construían así. Aquí tenemos de origen medieval, ya es una trama, como hemos visto antes, que es totalmente anárquica. Pues aquí tenemos, por ejemplo, Córdoba y Toledo. Aquí, por ejemplo, pues también trama anárquica, un poco más arreglada. Veis aquí este círculo que se genera aquí, que nos está diciendo aquí van unas murallas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esta ciudad medieval es Zamora, el casco histórico, aunque se han abierto vías nuevas pues para comunicarlo, obviamente. Y aquí, por ejemplo, pues Oviedo pasa 3/4 de lo mismo, como podéis ver. La trama también cerrada por aquí, por las antiguas murallas que se derriban y crece la ciudad. Y como veis, pues una trama un tanto anárquica. Aquí Ávila, de origen medieval, como podéis ver, conserva las murallas que rodean buena parte de la ciudad, y aquí las tenéis. ¿De acuerdo? Una ciudad, además, donde está muy bien conservada, se prohíben hacer aberraciones urbanísticas, siguen destacando los edificios clásicos, aquí la catedral gótica más antigua en España, ¿de acuerdo?
una catedral castillo casi por la macizez de su construcción y el empleo de esa piedra granítica. Cuando se desarrollan las ciudades un poquito más tarde, ya en época moderna, se empiezan a abrir algunas vías y sobre todo grandes plazas. Son el momento de la creación de las plazas mayores. Entonces ya nos está indicando Plaza Mayor, estamos en la época moderna, ya no es trazado medieval. Aquí tenéis, por ejemplo, Salamanca, aquí tenéis Madrid, la Plaza Mayor, la Puerta de Sol, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito, y ya empezáis a ver grandes vías, aunque estas se van a hacer también un poquito más tarde, también de forma radial, ¿de acuerdo? En la industrialización, en el siglo XIX, ya es el ensanche, el modelo de ciudad que existía no vale, se sale fuera, se ensancha la ciudad y se crean calles nuevas, grandes avenidas. La trama reticulada u ortogonal va a generalizarse, la trama se hace muy densa porque aumenta la edificación, los edificios además son muy altos y no son tradicionales, sino que empiezan a innovar, a hacer cosas diferentes. Lo veremos en Málaga, algún detalle, por ejemplo, se va a terciarizar también, va a aparecer el tráfico, aumenta la segregación social en los barrios. Habrá barrios para gente alta, de clase alta, para gente de clase media y para gente de clase baja. Aparecen las calles peatonales, los paseos, los bulevares, bulevar con aceras, arbolitos y bancos, es el momento en el que aparecen, ¿de acuerdo? Y hoy en día toda esa zona tiende hacia la rehabilitación y sobre todo con la aparición del turismo y las actividades culturales, que lo que facilita es que, bueno, todo eso se emplee bien para oficinas, como locales comerciales, para alquiler turístico, lo que viene denominándose la gentrificación, ¿de acuerdo? Sobre todo del centro. Aquí, por ejemplo, tenéis el trazado urbano. Aquí tenéis Barcelona, hemos visto antes esta fotografía que es estupenda, y aquí tenéis Barcelona, vista desde aquí la foto, ¿vale? Y si veis, la trama en retícula, ¿vale? Reticular, y como veis, la ampliación de grandes vías de comunicación que comunican una y otra parte de la ciudad muy rápidamente. Podríamos extenderlas por aquí, podríamos abrir otra aquí, o sea que podemos abrir multitud de calles. He señalado las mayores nada más, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí se ve claramente que, bueno, la salida y el poder recorrer toda esta calle hasta ir a la otra punta de la ciudad es factible. Eso es la industrialización, eso es el avance urbanístico. ¿Qué más van a aparecer? Pues por ejemplo, mira, aquí calle Larios en Málaga, la calle es más ancha, las esquinas son redondas, siguiendo la escuela, por ejemplo, la escuela de Chicago, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, en su momento estamos hablando de finales del 19, un avance técnico, permitía que entrase el aire desde el mar y oxigenase las calles interiores para evitar los malos olores, ya había alcantarillado. Cada bloque, que pertenecía a una familia en origen, tenía su baño, ¿de acuerdo? Propio, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, el saneamiento de estos bloques era una innovación. Y aquí, por ejemplo, la Gran Vía en Madrid, ¿de acuerdo? Con el famoso La Unión y el Fénix, el edificio de La Unión y el Fénix, pero que toda la calle es digna de visitar. ¿Qué más vamos a ver? Grandes jardines. Pues aquí, por ejemplo, tenéis Málaga, ¿vale? El paseo y más allá la Alameda y obviamente los palacetes señoriales aquí en el ayuntamiento, ¿de acuerdo? En Madrid, pues bueno, la Unión y el Fénix y como veis toda la calle hasta la Torre de Madrid. Más edificios de este estilo de ciudad, pues mira, los edificios aquí tenéis la Casa Batlló, si no recuerdo mal, aquí tenéis el Hospital de Chamberí, aquí tenéis la Casa de Félix Sainz, aquí en Málaga, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el Capricho de Comillas de Gaudí, el Parque Güell, y este es el Palacio de la Tinta, aquí en Málaga, ¿vale? Muy cerquita de este, muy cerquita de la Casa de Félix Sainz. Como veis, son edificios nobiliarios. Esto es de un estilo además francés. Si visitáis París veréis que las casas tienen este estilo. Es
una casa burguesa de su momento histórico digno de conservar. Por cierto, esperemos que el ayuntamiento no deje caerse este tipo de edificios que podemos gozar en Málaga. ¿Qué más va a aparecer? Porque hemos visto, ¿vale?, zonas residenciales, bien, la zona burguesa, pero van a aparecer los barrios obreros, fábricas, talleres, mercados centrales, estaciones del ferrocarril, ¿de acuerdo? Es un plano además mucho más desordenado que el plano burgués, la trama es más densa, hay que hacer más edificios, los edificios son más bajos, están peor iluminados, hay un deterioro ambiental, son barrios más oscuros. Esto que se hizo en la periferia, y hoy podemos decir, pues Málaga, ¿qué periferia de Málaga? Pues la periferia sería el Perchel, la periferia sería la Trinidad, el Llano de la Trinidad, esa zona que sería la zona obrera de Málaga, hoy en día está metida en lo que es el centro y obviamente se ha revalorizado toda esa zona. En muchos casos las casas se han tirado, se han edificado nuevas, ¿de acuerdo? Y yo me iría, de hecho, a las primeras casas que hay pegadas al río dentro de lo que es la ciudad, por ejemplo, calle Camas, que estaba totalmente degradada, y ya veremos un poquito más adelante cómo evoluciona, ¿vale?, hacia otro tipo. También se van a crear, en este caso, pues este es el momento en el que se crea la Ciudad Jardín y la Ciudad Lineal de Madrid, ¿vale?, para la clase media. Bueno, clase media, obreros bien, ¿vale?, especializados. Entonces, por ejemplo, en Málaga, aquí tenemos el Mercado del Molinillo, ¿de acuerdo? Es el momento histórico en el que se crea. Aquí tenemos el Mercado del Carmen ya todo remozado, pero al lado, como podéis ver, una fábrica. Esto es el Perchel, ¿vale?, los corralones del Perchel, y esto es la Trinidad, para que veáis cómo era. Y aquí tenemos la fábrica de los guindos, ¿de acuerdo? Y esta, si no recuerdo mal, es la Torre Mónica. Ya no sé si la Torre Mónica o el No a la Guerra, una de esas dos, ya no sé, los guindos. Me baila el nombre, pero para que veáis, como la zona ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con estas zonas que en principio, un corralón, qué es lo que pasa con ellas. Aquí tenemos la antigua carretería, ¿de acuerdo?, la Tribuna de los Pobres. Aquí tenemos la Trinidad, ¿de acuerdo?, la Trinidad por dentro, la Trinidad sin asfaltar ni nada, hay casas de 2 alturas como mucho, ¿de acuerdo? Antes, el Perchel es esto hoy, como podéis ver, bloques en altura, zona que ha ganado absolutamente muchísimo nivel, bloques muy altos porque obviamente el suelo es caro. Aquí tenemos el Soho, que era el antiguo ensanche malagueño, que se degradó muchísimo, se llenó de negocios un tanto extraños y hoy en día pues, se ha revalorizado enormemente, ¿de acuerdo? El antiguo Paseo Los Tristes, ¿de acuerdo? La avenida de Colón, porque aquí iban a coger los soldados el buque para ir a la guerra a África, por eso el Camino de los Tristes, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el Bulto, que antes era una zona deprimidísima y de pescadores y como veis ahora es toda zona residencial, comercial, ¿de acuerdo? Y aquí la Trinidad, que se ha remozado muchísimo, todavía queda trama antigua, pero como veis aquí tenéis un hotel, al lado de un río que ya no inunda ninguna zona porque está encauzado y toda esa zona se ha revalorizado enormemente, ¿de acuerdo? Cuando antes pues una zona deprimida. Aquí, por ejemplo, la antigua calle Camas, una parte de la antigua calle Camas, que como veis la estructura era, pues, estaba deterioradísimo el centro hasta que se le hizo una actuación y obviamente, pues como veis, ha cambiado enormemente. Aquí, por ejemplo, tenéis otra actuación que se va a hacer. Aquí tenéis calle Carretería hoy y aquí la que se pretende hacer con la gentrificación. Pues obviamente la revalorización de todas estas casas va a ser enorme. ¿A los dueños les interesa? Obviamente. Al resto de la ciudad vamos a ver lo que nos hacen.
Y más periferia todavía, está ya de verdad. Vamos a los barrios residenciales, ¿de acuerdo? Entonces, fuera de todo esto, de lo que es el casco histórico y los anillos inmediatos al casco histórico, nos encontramos con que aparece viviendas de protección oficial, de trama abierta, bloques de edificios de varias calidades, desde los años 70, que es cuando empieza una construcción en serio, ¿de acuerdo? También hay chabolismo y aparecen mezclados polígonos privados con servicios específicos y con viviendas. Y hay urbanizaciones de clase acomodada, ¿vale? Porque por el alza de precios de la zona del centro impide ya vivir ahí, entonces se han ido obviamente hacia las afueras. En principio del centro que estaba muy degradado se fueron hacia las afueras, vino a vivir mucha gente a la zona de las afueras, en donde pues, había barrios de clase media o media baja y otros de media alta, ¿de acuerdo? Que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, aquí tenéis, si nos centramos en Málaga, para que identifiquéis el barrio de Miraflores, construcciones de los años 70, como podéis ver, y 80, bloques altos, muy apiñados, ¿de acuerdo? Muy cercanos unos a otros. Se actuó en el año 2000 en los años 2000 hasta el 2010 para abrir un paseo aquí en un lateral porque no había nada, las calles muy rectas, muy delineadas, pero como veis un apiñamiento de bloques de vecinos enorme, entre Miraflores y Suárez. Esto también es un barrio residencial, pero estamos hablando de que esto ya estamos bien metidos en el 2010 para adelante, ¿no? hasta hoy en día, hasta el 2020. Como veis, también es una zona residencial, pero forma urbanizaciones cerradas, de estilo de las manzanas que veíais en Barcelona, como podéis ver, o en U, ¿de acuerdo? Separadas, con vías muy amplias, zonas, parques comunes también que abren, que es muy interesante pues para que obviamente toda la zona pueda disfrutar de un espacio libre, zonas de deporte. Como veis, es lo mismo que la anterior, es una zona residencial, pero esta es una zona residencial más cara. Aquí tenéis, por ejemplo, polígonos y urbanizaciones, cuando se mezclan. Por ejemplo, aquí tenéis el barrio de la Luz y este es el de La Paz. Y aquí tenemos pues, el polígono industrial que hay en el Paseo de los Guindos, que todavía se sigue manteniendo en esta zona que ya está comida por las urbanizaciones, ¿de acuerdo? Mientras que otras urbanizaciones, por ejemplo, crecen, como esta en Santa Bárbara, al lado del polígono, como podéis ver aquí, el polígono de Santa Bárbara. Rodeada totalmente, suelo mucho más barato, con lo cual, pues, se puede permitir el lujo a la gente de comprar vivienda aquí simplemente porque está en una zona, pues, obviamente no es un entorno fastuoso y por eso mismo baja el precio. Y otras zonas residenciales, como cuáles. En este caso son viviendas unifamiliares de Guadalmar. Como podéis ver, se ven los puntitos azules que son las piscinas. Aquí lo tenéis en otra vista lateral. Y aquí tenéis el estilo de vivienda unifamiliar de una altura o bien viviendas pareadas. ¿De acuerdo? Ese es un barrio residencial un poquito más caro que todos los anteriores. ¿Vale? Más caro. Y más a las afueras, obviamente, donde se necesita más espacio. Y otra zona residencial, y en este caso obviamente muy deprimida, pero donde vive gente, como podéis ver aquí, son los Asperones, casas de bajísima calidad, pues bueno, con una situación obviamente de pobreza marcada y latente, ¿no? Y además separada físicamente de la ciudad, rodeada por polígonos industriales, con lo cual la comunicación con el resto es difícil, con una vía de acceso, pero que no es autovía. La autovía va separada para que veáis que esto también existe en Málaga, ¿vale? Y las zonas industriales, los polígonos que hemos visto, como veis, el trazado. En este caso, por ejemplo, he puesto una ciudad pequeñita para que veáis cómo el casco histórico y la zona residencial conviven con zonas de polígono industrial, ¿de acuerdo? Hay más, pero bueno, con esto nos vale para que lo sepáis identificar en plano, ¿de acuerdo? El polígono, la zona residencial, casco histórico. Y cómo se identifica por el color
¿vale? Y si pudiéramos inclinar la foto, veríais que esto apenas tiene altura, ¿de acuerdo? Mientras que aquí hay bloques en altura, ¿de acuerdo? Y ahora, las aglomeraciones urbanas. Ya estamos acabando el punto, nos quedarían simplemente los problemas de las ciudades actuales. Pero bueno, aquí tenéis Madrid, ¿vale? Estamos hablando de la tercera ciudad de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Solo Londres y París le ganan en habitantes. Se distribuye además pues con 3 millones, algo más de 3 millones de habitantes y con municipios muy grandes, del entorno de los 200.000 habitantes alrededor, que es lo que hace que esa conurbación, ¿de acuerdo? O una inmensa área metropolitana llegue hasta los 6, casi 7 millones de habitantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué puede? Pues porque tiene el suelo plano, está en la meseta. Entonces se puede, bien hacia el norte le cuesta un poco, pero hacia el este, hacia el oeste sobre todo y hacia el sur también, pueden extenderse tranquilamente. Entonces aquí podéis ver la extensión de Madrid, donde he metido deliberadamente Guadalajara y Toledo, porque se extiende la influencia de Madrid hacia Guadalajara y hacia Toledo, ya que hay gente que vive aquí porque le sale mucho más rentable que vivir en Madrid y se desplazan diariamente hacia Madrid. Aquí el área metropolitana madrileña, los municipios que engloba dentro de su arco de acción. Y ya os digo que yo incluiría esto, lo extendería hacia Guadalajara y lo extendería hacia Toledo, porque realmente su influencia es mayor. Y no me atrevo a deciros que a Segovia, pero también, porque realmente la gente vive en los alrededores, que es mucho más económico. Barcelona. Barcelona está encerrada. Y como encerrada que está, obviamente, pues no se puede expandir, pero los municipios que tiene alrededor y que conforman su área metropolitana es lo que hace que tenga pues 5 millones y pico de habitantes, ¿de acuerdo? La capital no tiene más de 1.600.000 y pico, pero es que obviamente los municipios que tiene alrededor son muy grandes. L'Hospitalet de Llobregat con 257.000, Badalona con 220, Terrassa con 215 o Sabadell con 207.000, ¿vale? Son de los más grandes. Cualquiera de ellos obviamente está compitiendo con cualquier ciudad de España, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver, pues bueno, Barcelona, pero es que Badalona está aquí, ¿de acuerdo? Es que l'Hospitalet está aquí y es que se extiende el área metropolitana hasta el Vendrell en Tarragona o hasta Blanes en Girona, ¿vale? Se mete en la plana de Vic, en Manresa y en Igualada, o sea, se come media provincia. Lo mismo pasa con Madrid, se come 3/4 de provincia. Son ciudades enormes con una actividad terciaria e industrial muy potente y obviamente su influencia se deja notar. Y Málaga, un caso propio que además os sirve para que podáis identificar mucho más cerca, obviamente, todo, pues bueno, también es importante, es la séptima ciudad de la península, ¿de acuerdo? La séptima con su pequeña conurbación, ¿de acuerdo? Ahí está luchando entre la quinta y la séptima plaza porque Zaragoza y Alicante también compiten con ella y están más o menos a la par. Yo la situaría a la quinta más que la séptima, es posible. ¿Vale? Viven 600.000 personas casi y bueno, pues hay municipios pues con 85.000, 79.000, 69.000, ¿de acuerdo? Son municipios muy grandes, ¿de acuerdo? Y hacen que la zona turística pues tenga casi el millón de habitantes. Ya os digo que Zaragoza, por un lado, y también los municipios que ha ido incluyendo ahora, y Alicante, hasta Benidorm, todos esos municipios que también tiene alrededor, que también son muy grandes, ahí estamos luchando, Málaga y esos otros dos, para situarse detrás de lo que es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Esos son los 4 primeros, y obviamente después ahí estaría Málaga, Alicante, Zaragoza, Zaragoza, Málaga, Alicante, Alicante, Zaragoza, Málaga. ¿Vale? Ahí estamos. No sabemos muy bien cómo van a evolucionar, aunque la posición de Málaga es muy interesante, igual que la de Alicante, tenemos costa y obviamente eso favorece mucho más, ¿de acuerdo? Zaragoza está en el centro del eje del Ebro, que es
Es un área en expansión económica e industrial y obviamente eso es interesante. Aquí podemos ver Málaga, el área metropolitana, ¿vale? Los municipios que engloba, llega hasta Álora, ¿vale? Mijas y obviamente aquí hasta el Rincón de la Victoria. Aquí lo podemos ver más o menos, ¿vale? Colmenar, de Colmenar nos vamos hasta Álora, de Álora bajamos incluyendo los alaurines hasta Mijas y de Mijas pues nos venimos, Mijas Fuengirola, nos venimos por Benalmádena otra vez hasta Málaga y hasta el Rincón. Es un área bastante grande y que tiende a expandirse porque obviamente muy cerquita está Marbella, que también engloba otros municipios y que el día que haya una comunicación férrea englobará todas estas zonas y obviamente estaremos hablando de un crecimiento importante, pues estamos hablando de que Marbella tiene 140.000 habitantes. Bueno, cuando comentamos el plan urbano, lo primero es identificar el nombre, las coordenadas de situación, o sea, dónde está, la leyenda, que es lo que me dice el tipo de plano, lo que yo estoy viendo. Y una vez que veo eso, estudio las tramas urbanas que distingo para decir, pues bueno, ya estoy viendo claramente que hay una zona que es medieval, que hay otra zona que porque tiene una trama irregular, o que otra zona es un ensanche, porque lo veo ya en cuadrícula, ¿de acuerdo? Y después identificar elementos que nos pueden servir para hacer después el comentario. Las plazas, si hay plazas, si son grandes, qué grandes calles hay, si las calles son pequeñas, si hay edificios públicos, cuáles son, catedrales, etcétera. Hay parques, hay estaciones, hay monumentos, todo eso nos sirve para localizar y tener datos significativos a la hora de describir lo que vemos, ¿vale? Y por supuesto, para llegar a la conclusión final de la pregunta que nos hagan. Entonces, si yo os pongo aquí que distingáis los elementos del plan urbano, ¿de acuerdo? Enseguida, sin decir más que es Madrid, me tenéis que distinguir aquí una trama, aquí tenéis otro tipo de trama, ¿de acuerdo? Aquí os señalé antes que había otra, ¿vale? Y aquí estáis viendo vías, aquí estáis viendo parques. Eso hay que distinguirlo y decir lo que es. Obviamente conocer un poquito Madrid. Y aquí, por ejemplo, con Barcelona, lo mismo. Aquí tenéis la ciudad vieja, el puerto, la trama ortogonal del ensanche, esta trama más estrecha de barrios obreros, por ejemplo, el del barrio de Gracia, ¿de acuerdo? Grandes vías de comunicación rectilíneas, ¿vale? El paralelo y la diagonal. Y obviamente si hay otros edificios, el castillo de Montjuic, ¿de acuerdo? Si hay otros edificios que podáis distinguir, pues lo distinguís, los especificáis, ¿vale? Y con esto, pues pasamos directamente a lo que son los problemas de las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Que es el último punto que nos queda, ¿de acuerdo? Problemas derivados de la aglomeración, ¿de acuerdo? Por un lado, la ciudad se sigue extendiendo, ¿vale? Vamos a ir para atrás, a ver si podemos... Aquí, la ciudad se sigue extendiendo, por ejemplo, viendo Barcelona, ¿de acuerdo? Y tiene que integrar zonas residenciales, zonas rurales, y eso obviamente es un problema. Después, sobre todo, el precio de la vivienda, y en el centro más, que ha gentrificado, ha subido los valores, y obviamente es necesario que al menos un 30% de la vivienda sea de protección, ¿de acuerdo? Porque si no, la gente le va a ser imposible vivir. Se va a tener que desplazar a otro mundo, ¿vale? Para poder vivir, porque cada día es más cara, ¿de acuerdo? Y además, a medida que va creciendo las ciudades y van aglutinando cada vez a más población, se necesitan, obviamente, coordinar muchos servicios. Y eso es abrir vías nuevas para los servicios de transporte, pero después para los servicios que demanda el público, que son sanitarios, educativos, etc. ¿De acuerdo? Eso es uno de los problemas, coordinarlo todo. También hay problemas económicos, demográficos y sociales.
¿de acuerdo? Porque el tender hacia la terciarización lo que hace es que el resto de actividades primaria y secundaria desaparecen o es muy complicado continuar con ellas, ¿de acuerdo? También, obviamente, el deterioro de partes de la ciudad que hay que ir rehabilitando o arreglando, y sobre todo los problemas sociales, que puede haber núcleos muy oscuros por degradación social, por pobreza, por segregación, la llegada de inmigración con pocas posibilidades al principio de ir mejorando, y entonces, pues bueno, eso consolida que haya barrios donde la problemática de convivencia sea alta, una problemática muy sensible, ¿vale? Y que obviamente pues aquí hay que mitigar todas esas situaciones que refuerzan el que no se pueda convivir, ¿de acuerdo? Y por último, los problemas ambientales, obviamente, por exceso de contaminación, por humo, se que genera una campana de calor. Ya creo que os lo comenté alguna vez y no os lo digo ahora. La diferencia entre Campanillas y el centro de Málaga son 10 grados todas las mañanas, porque la campana de calor que se genera en la ciudad con el tráfico y los gases es, bueno, es insalvable y no es sana, por cierto. Y estamos hablando de Málaga, que está abierta al mar Mediterráneo y que se despeja fácilmente. Imaginaros otras ciudades donde eso cueste más porque están metidos en una olla totalmente cerrada, ¿vale? O porque no corre una brisna de aire. Las emisiones de gases, obviamente, la contaminación lumínica por exceso de luz, también durante la noche, provoca que haya trastornos del sueño, dolores de cabeza, etcétera. O sea que no solamente nos afecta a nosotros solos, sino que obviamente también al resto de la gente, a los animales, etcétera. Obviamente también hay que pensar en servicios como el riego, la utilización de agua de riego. En Málaga se suele hacer con aguas residuales tratadas, de tal manera que se están aprovechando aguas que no es para consumo humano, afortunadamente. En otras zonas no es así. Y además se están tratando, ¿vale? Para evitar sobre todo el impacto medioambiental y, y la posibilidad de enfermedades, ¿de acuerdo? Y solo nos queda el comentario, la práctica del comentario, que eso es lo que voy a poner. Tenéis en los apuntes el comentario del mapa de Barcelona, ¿de acuerdo? Es el típico comentario, además está hecho de un comentario que hizo Juan Carlos Malagón, y de este Ana Cop hizo un comentario y yo corregí alguna cosita, ¿vale? No es, y yo os la puse aquí, y con esto, pues bueno, como veis he señalado las diferentes zonas que hay. El mapa a color lo tenéis colgado, de acuerdo, para que podáis hacer el comentario, si no recuerdo mal, de acuerdo. Esto es Madrid, Barcelona, no sé si os lo puse más arriba, vamos a irnos para atrás. Ahí, bueno, es un estilo a esto, ¿de acuerdo? Es el que os señalé de las vías y demás. Ahí podéis ver, ¿vale? Aquí podéis ver claramente. Vamos a ver. Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Aquí. Como veis aquí, la ciudad medieval y moderna, el ensanche, la zona y esta es la zona residencial pero obrera, ¿de acuerdo? Esta es la burguesa, para que veáis simplemente un poco. Entonces, en el mapa del comentario os sale aquí el barrio de Gracia, es un barrio obrero que hoy resulta que está intocable, porque obviamente la gentrificación lo que ha hecho es meter esto en el centro y esto ser una zona carísima. Esto
no es que sea carísimo, es que es intocable conseguir una vivienda aquí. Y aquí, pues el casco histórico con la ciudad antigua, ¿vale? La ciudad romana, primitiva, que ya no aparece ni en la trama, ¿eh? Simplemente está señalada porque para que lo sepáis, pero que obviamente todo eso ha desaparecido ya, totalmente. De aquí estaba la ciudad, pues obviamente ya no queda nada, ¿vale? Aquí está la ciudad medieval, que se extendió hacia la ciudad moderna, que casi duplicó la ciudad. E inmediatamente en el siglo XIX hizo todo esto, fue brutal, ¿vale? Y los barrios obreros también. Entonces, bueno, aquí dejamos el tema, hemos terminado y ya pues alguna cosita más que os preguntaré y ya preparando el tema para examen, ¿vale? Y con eso despedimos la asignatura.